Uy, estamos grabando. Ya, entonces, si ustedes, esto que vamos a hablar este ratito, si les gusta, si les enriquece, si piensan que a alguien más le puede servir, si piensan que pueden obtener, o sea, que a alguien más le puede servir tener la grabación de este taller o el del próximo domingo, eh, tómenle un pantallazo a la cámara o sáquenle una foto, si es todo lo que hagan, lo que sea, y me comparten, etiquetan en Instagram y van a entrar en un concurso que voy a hacer, en donde voy a regalar 4 cupos gratis a un taller de elección. ¡Ah! Demasiado entretenido. Voy a regalar 4 talleres, chiquillas. Así que si ustedes quieren como, o sea, pero bueno, puede ser como solamente por el concurso si quieren, en verdad, o como si de verdad, auténticamente quisieran como compartir esto que estamos haciendo aquí. Entonces, ponen el pantallazo en Instagram, me etiquetan, si quieren pueden decir alguna palabra amorosienta y recomendar los talleres y entran en este concurso. ¡Uy! Muy emocionante. Ya, si ustedes tienen su Instagram privado, no las puedo ver. Entonces, ojo con eso. Sí, eso, para que sepan. Ya, entonces, antes de empezar a grabar, les había dicho que total transparencia, ¿cierto? Perdónenme, me voy a repetir esta parte, pero lo voy a hacer cortita. Antes de empezar a grabar, les decía a las asistentes que, para total transparencia, sepan que estos talleres son la introducción a mi mes de soberanía, ¿sí? El mes de soberanía habla del poder personal y de la energía masculina sagrada que ocupamos para cumplir con metas, objetivos, planificación, logros en el mundo concreto, ¿sí? Y entonces por eso hablamos de temas como energía, como disciplina, como constancia, como poder personal, voluntad, etc. Este taller que vamos a hacer ahora es la introducción de un módulo nuevo de mi taller de soberanía, que es sobre escritura consciente, y en donde voy a profundizar, les voy a enseñar las técnicas, les voy a dar las premisas que yo hago de las 6 tipos de escritura consciente que yo hago. Ok, ya, listo. ¿Y qué más había dicho? Eso era cierto, más o menos. Y para las que no me conocen, mi nombre es Marcia Gómez, soy bailarina de danza del vientre, también soy pedagoga y eh, pucha, tengo un montón de años de experiencia trabajando con mujeres y estoy casi convencida, casi 100% convencida que el universo me puso en en esa tarea, en ese camino para estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Así que bueno, estoy muy feliz, gracias por estar acá. Si no me conocen, si nunca han estado en alguno de mis talleres, escríbanme en el chat, por favor, y salúdenme, porque quiero saludarlas de vuelta, darles la bienvenida a, este, a estas fiestas que hacemos. Ya, bacán. Hola, Pepi. Entonces, chiquillas, primero quiero empezar hablando de un tema. Esto que voy a hablar, este tema que voy a hablar, tiene muchas teorías. Está llena de teorías. Hay teorías que tienen que ver con el mundo espiritual, hay teorías que tienen que ver con la alimentación, hay teorías que tienen que ver con cosas químicas, hay teorías que tienen que ver con temas más esotéricos, más místicos, incluso hay teorías que tienen que ver con el mundo extraterrestre. Hay un montón de teorías sobre esto que voy a decir ahora. Se, mi, lo que vamos a hacer ahora no vamos a hablar de la teoría, ¿cierto? Sino que vamos a hablar del tema, de este primer tema que quiero instalar, que es el siguiente. Siento, y si hay tantas teorías, entonces eso lo respalda, siento que hay una enorme cantidad de personas, y yo me incluyo, que estamos teniendo voy a ocupar esta palabra, lucha, voy a ocupar esa palabra, ¿sí? Pero podría haber sido otra palabra. Una lucha con nuestra voluntad. Tenemos mucha confusión,
sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, o no sabemos cómo empezar, por dónde empezar. Esta como lucha con la voluntad personal propia nos genera ansiedad y nos genera falta de autoconfianza, y pensamos que la culpa es nuestra o de alguna de las teorías, ¿cierto? Y nos produce realmente mucho malestar esto de sentir que no podemos concretar lo que queremos concretar. Entonces nos baja, es un círculo súper vicioso y súper tóxico, y hay personas que han estado en ese círculo por mucho tiempo y más encima el tiempo se pasa volando. Si están de acuerdo, porfa díganme en el chat como sí, es verdad, algo pasa como con la voluntad, ¿cierto? Como esto de saber lo que uno quiere y hacerlo simplemente, pero en vez de eso tenemos como confusión, o tenemos un montón de sentimientos encontrados, o tenemos mucho ruido mental, o no llegamos a decidirnos. Este como lucha contra la voluntad viene acompañado de una especie de sensación de que no tenemos como energía, ¿cierto? Y hay una resistencia que de verdad yo siento que, no voy a decir como que es planetaria, porque eso sería como demasiado, pero hay una cosa, ¿cierto? Y el otro día, chiquillas, me pasó que yo sabía exactamente lo que tenía que hacer y tenía como entre comillas, como mi plan para el día. Después voy a hablar de eso, de mi plan para el día, a través de la escritura consciente. Yo tenía como mi plan para el día y de verdad que empecé a sentir lo que llaman como neblina mental. Neblina mental es como cuando uno está como así como, ok, tengo que hacer algo, pero me quedo como mirando el agua, el vaso con el agua. Y después me suena el celular y es como un WhatsApp, ok, me meto al WhatsApp y en el fondo empiezo a perder voluntad, sino que sencillamente a reaccionar de todos los estímulos que hay afuera. Pero mi voluntad en ningún momento se engancha, se activa, ¿se entiende? Neblina mental también le llaman como que hay un montón de pensamientos, pero como que ninguno se concreta, o que neblina mental puede ser ya a un grado como súper extremo, que es cuando uno como que no sabe dónde está. Pero yo me refiero como a la neblina como del día a día, como una cosa así, y de repente me pasó la mañana y estaba como con esta sensación, y entonces me vino como un fuego, y en vez de quedarme pegada como en alguna de las teorías, porque como les digo, porque yo esto he leído muchísimo, entonces hay gente que dice que es culpa de esto, que es culpa de esto, que es culpa de esto, ¿cierto? Entonces las teorías están llenas. Aquí no nos vamos a hablar de esas teorías. Pero yo me conecté con esto porque justamente es un tema que quiero hablar hoy día, y me agarré mi cuaderno y escribí: mi vida es mía. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuáles son las prioridades del día? Aquí y ahora. La prioridad eran 2 talleres que estoy haciendo. Ok, ¿qué es lo que primero hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es ducharse o lavarse la cara. ¿Sí? Ok, ok. Entonces me iba a duchar o me iba a lavar la cara, ¿cierto? Lavarse los dientes, no sé qué, arreglarme un poquito, ¿verdad? Y como que, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Y empecé así a escribir, 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 hacer, porque estaba en un nivel inmenso de neblina, de confusión, como de rareza, ¿sí? Y escribía como: mi vida es mía, mi vida es mía, mi vida es mía, no se me va a ir en esta neblina, no se me puede ir en esta neblina, ya se me ha ido muchas veces en esta neblina, se me han ido días, se me han ido semanas. Y entonces le iba poniendo check. Y hice los videos, ok, pum. Y después hice las cuestiones, pum, ¿cierto? Y entre medio, un montón de distracciones. Yo además tengo algo de déficit atencional, o de frentón déficit atencional, no tengo idea, ¿cierto? Estoy dando como un nombre como de esto. Pero me distraigo fácilmente y además soy multipasional. Entonces, mi vida tiene que ser mía, porque si no, se puede dispersar, ¿cierto? Se puede dispersar. Y en este estudio de la energía femenina es súper interesante. Cuando yo empecé a estudiar el tema de la energía femenina es la energía de fuerza de vida que tenemos. Eso es como la definición como principal, como base general. No tiene nada que ver con los constructos de lo que la sociedad te enseña que es femenino, no. Esto es otra cosa. Es la fuerza de vida. Nuestra fuerza de vida es como el agua. Si el agua está repartida, si yo echo agua, ¿cierto?
en la mesa el agua se va a repartir y siempre va a ir a una dirección diferente, ni siquiera podemos predecir a dónde se va a ir el agua, a menos que le demos una contención y canalicemos esa energía, ¿cierto? Y la contención es nuestra energía masculina. Entonces el agua sirve un propósito, que en este caso es hidratar mi cuerpo, ¿cierto? Entonces nosotras cuando tenemos la energía femenina dispersa o inconsciente, vamos a sentir que estamos hacia todas las direcciones. Pero las mujeres tenemos un tema que es muy importante, que las mujeres tenemos en la construcción biológica de nuestro cerebro es para atención difusa, que se llama. Entonces nosotras tenemos atención en muchas partes, tanto mental como energética y emocionalmente. Por lo tanto, si no estamos con la contención energética, o sea, si no, nosotras no tenemos foco y no decidimos con qué nos estamos enfocando, entonces nuestra atención, como el agua, se puede repartir a múltiples direcciones y de manera siempre impredecible. Por lo tanto, las personas que tienen esta tendencia, les cuesta mucho terminar un proyecto, porque tienen pasos y tienen huellas hacia muchas direcciones, ¿se entiende? Y cada una de esas direcciones además tiene su propio contexto emocional, físico, mental y espiritual, o más bien en relación con incluso otras personas y el entorno. Entonces imagínense la cantidad de direcciones que toma nuestra energía vital si es que no aprendemos a contenerla. ¿Se entiende? Para mí la escritura consciente es una manera muy limpia, elegante, hermosa, bella de contener nuestra energía y de darle una dirección, ¿sí? Entonces, este es un tema como de verdad que me apasiona muchísimo. Ahora, atención con esto, que es uno de los temas este tema que voy a nombrar ahora, también es parte de otro módulo que tiene soberanía, que es sobre el tiempo. Y en este módulo del tiempo, lo que hago es enseñar a colapsar el tiempo. O sea, que podamos conseguir las cosas mucho más, o manifestarlas, o realizarlas de una manera mucho más eficiente, o a veces incluso más rápido de lo que tomaría como de manera normal. ¿Se entiende? Es como una soberanía sobre el tiempo, en el fondo, y cómo organizar el tiempo de manera tal que una se sienta soberana, ¿sí? En vez de sentir que una está como en el flujo del tiempo y el tiempo te arrastra. Y estos son módulos súper bonitos, y uno de los temas es este que voy a hablar ahora. Las personas tenemos distintas líneas de tiempo en un momento, en un ahora, en un presente, en un momento de la vida. Y esto no quiero que suene como esotérico, porque no es esotérico, es real. Cuando yo digo línea de tiempo, podemos cambiar esa palabra por proceso, por ejemplo. Entonces, imagínate que tú en este minuto estás sanando y construyendo una nueva relación con tu mamá. Y estás terminando una relación romántica. Y estás estudiando un curso, ya sea formal o informal, pero estás en la mitad de tu curso. Y además tú personalmente quieres empezar a ser más abundante en tu emprendimiento. Y para eso quieres eventualmente renunciar a tu trabajo. Y estás pensando en cambiarte de casa. Cada uno de esos procesos es una línea de tiempo. El término de la relación es una línea de tiempo que está llegando a su final, como un tronco que van juntos, ¿cierto? Y de repente, ¡pum!, las ramas se separan. Entonces, las líneas de tiempo que antes estaban en intersección, ¿cierto?, o en unión, ahora se separan. La línea de tiempo con tu mamá seguramente era como así, ¿cierto? Y ahora tú quieres que empiece a ir juntas, ¿cierto? Como en una melodía similar. Y estás en el medio de una línea de tiempo de un proceso de estudio.
y estás al principio de una línea de tiempo con respecto a tu emprendimiento, estás al final de tu línea de tiempo o esperas estar al final de tu línea de tiempo con tu trabajo. ¿Se entiende? Tenemos distintas líneas de tiempo. Y una de las cosas, grandes problemas que tenemos para tener claridad en nuestra vida es que las tratamos de juntar todas. Y eso no es posible. No solamente las tratamos de juntar todas, sino que queremos que las personas cercanas a nosotros estén en la misma línea de tiempo, en la misma evolución espiritual, en la misma parada intelectual, en la misma no sé qué. Entonces nosotras tenemos como mezcladas nuestras propias líneas de tiempo, entonces pensamos que todo en realidad es como un proceso y el vórtice de ese proceso seríamos como nosotras. Más, ojalá estar en sintonía con la línea de tiempo de nuestra pareja o de nuestras personas cercanas para que así nos dé la ilusión de que estamos como todos yendo en una misma dirección. Que es lo mismo que ver los procesos como si fueran rectitos, ¿cierto? Cuando entendemos que estamos pisando distintas líneas de tiempo o distintos procesos, y que cada uno de esos procesos tiene un inicio, un desarrollo, una muerte y un renacer, y un inicio, un desarrollo, una muerte y un renacer, ¿cierto? Podemos como abrir nuestra mente para poder trabajar cada una de estas líneas, y cada vez que trabajamos en una línea, todas las otras se ven influenciadas como un efecto en cadena, pero nuestra mente empieza como a tener una perspectiva del panorama, ¿se entiende? Como cuando una mira un tapiz, pero como de lejos. Entonces, muchas veces pasa que cuando tenemos esta como lucha contra la voluntad, ¿cierto? Y hay confusión y hay un montón de marañas emocionales, mentales, ¿cierto? Y nos cuesta tomar una decisión laboral, porque emocionalmente no sé qué, y porque la mamá, y porque aquí no sé qué, y están todos esos procesos mezclados, o todas esas líneas de tiempo, como tú prefieras verlo, pasa que perdemos tanto perspectiva como claridad. Y esa es otra cosa que a mí me gusta trabajar en la escritura consciente, que es separar las líneas de tiempo o separar los procesos, hacerlos más conscientes y ir enfocando mi energía a aquello, ¿se entiende? En vez de permanecer con la atención difusa y juntar todo como si fuera parte de toda una misma cosa, ¿se entiende? Cuéntenme si estoy explicando bien, si se entiende lo que digo y si pueden como ver, como si se sienten identificados o si esto les da como claridad. Bacán, Lisette. Bacán, Mariel. Excelente. Se entiende súper bien. Gracias, Fran. Carmen, sí, bacán, Carmen. Todo el rato se entiende. Gracias, Yanni. Excelente. Ahora, esto que voy a decir, gracias, Cintia. Esto que voy a decir va a sonar más volado y más esotérico todavía, pero no, no es mi intención. El hecho de que seamos personas que estamos en distintas líneas de tiempo, sí o sí nos convierte en personas multidimensionales. Me refiero a como la dimensión de nosotros que existe en cada una de esas líneas, ¿cierto? O en cada uno de esos procesos. Por eso somos personas que somos indefinibles e indescriptibles, porque la persona que está en el proceso de sanar y reiniciar una relación con la mamá no es la misma persona que está en el proceso de terminar una relación romántica y no es la misma persona que está intentando hacer su emprendimiento. No es la misma persona porque necesita
ver, o sea, está en un proceso distinto, en un momento distinto, tiene que pensar diferente, cada cosa requiere como una cierta parte de su, llamémoslo, no sé, intelecto o razón o lo que sea, ¿cierto? Entonces, cuando nos vemos como seres multidimensionales, o sea, que cada dimensión de nuestra vida requiere una versión nuestra, que esto no significa que seamos a todo esto, que tengamos personalidades múltiples, sino que me refiero a cuando una tiene como que de verdad dividirse, ¿cierto? Es súper heavy esto. No sé si me entienden, o sea, como que de verdad una de repente en una, no sé, por una reunión de trabajo, de verdad que una tiene que ser una persona y con los hijos otra y después con la pareja otra, o sea, como de verdad nuestro ser tiene un montón de versiones, ¿cierto? A eso me refiero. Y muchas veces, todas esas versiones a veces no necesariamente conversan, no necesariamente son, ¿cierto? Y de hecho, muchas veces pasa que hay alguien que te conoce como en una versión y no te imagina en otra versión. Esto le pasa a un montón de gente que hace danza del vientre. Yo, en el pasado, cuando todavía a las mujeres nos daba como pudor decir que bailábamos danza del vientre, y tenía un montón de alumnas que nunca invitaban a nadie del trabajo a las galas, ni nada, porque era como otro mundo, ¿cierto? Como que pasaba un montón eso, así como que... Y de repente un año me decían como, "Ay, va a venir gente del trabajo", y era todo un evento, ¿cierto? Es súper, súper, súper heavy. Claro, como los comportamientos de acuerdo a responsabilidades, hijos, pareja, exactamente. No solamente comportamientos, sino que procesos personales, ¿cierto? Procesos personales, lo que decía lo de la línea de tiempo. Por ejemplo, Rosita, tú misma como mamá, o cualquier persona como mamá, ¿cierto? No solamente que una de ustedes sea mamá y que la otra sea mamá, ni siquiera significa que están compartiendo ni proceso ni línea de tiempo, porque una cosa es ser mamá primeriza, ¿cierto? Con una guaguita y estar trabajando, y otra cosa es ya tener a los hijos salidos de enseñanza media, que ya salieron de enseñanza media, ¿cierto? Y estar como en un nuevo trabajo. O sea, a eso me refiero, es súper multidimensional como nuestra existencia, pero además es multiparadigmática. ¿A qué me refiero? Para poder sanar mi relación con mi mamá, yo necesito entender, conocer y reconfigurar seguramente mi paradigma con respecto a esta mujer que me parió o que me crió y todo lo que hemos pasado. Y hay todo un paradigma de sanación a la figura materna, ¿cierto? Y al mismo tiempo, si yo quiero que mi emprendimiento que están haciendo, quiero que sea abundante, entonces yo tengo que revisar mis paradigmas con respecto a la abundancia y al trabajo y a la creación y a las redes sociales y a la visibilidad o la publicidad, el marketing. Eso es todo un paradigma. Y al mismo tiempo estoy terminando mi relación romántica y quiero sanar mi relación con los hombres, y ese es un nuevo paradigma. ¿Se fijan? Entonces, estamos viviendo tenemos distintas líneas de tiempo o procesos, o sea, esas son como múltiples dimensiones de nuestros roles, más los paradigmas que tiene cada rol, y donde yo soy una figura soberanía, en donde yo deseo ser una figura que tenga intención y diseño e influencia en cada una de esas áreas. Ese es el final del círculo, lo que estaba explicando. Cómo en todo eso yo asumo mi soberanía. Pero no es posible si está todo como muy junto, ¿cierto? Me encanta esa película intensamente. Sí, exactamente, Dani. Entonces, chiquillas, les quiero hablar de técnicas de escritura consciente que yo he trabajado o trabajo en mi vida. Pero primero les quiero contar la historia de cómo nació en mi vida la escritura consciente, eh, y les voy a contar la verdad. Entonces, les voy a contar la verdad, verdad, verdad. Me refiero a la verdad como yo lo sentí, lo que a mí me fue pasando. Y entonces, si alguna de ustedes encuentra que ya la Marcia se chaló, se volvió loca, entonces, bacán, porque al tiro van a saberlo, ¿cierto? Ustedes se merecen la verdad. Bueno, eh, a los 20 años,
Sí, pero es que a los 20 años empecé. A los 20 años empecé, a los 19, 20 años, que no me acuerdo muy bien la edad que tenía, pero yo diría que tenía 20 años. Empecé con la escritura consciente y el motivo era que yo tenía crisis de pánico y desorden de ansiedad. Y no me acuerdo cómo, chiquillas, no me acuerdo cómo sentí como no sé, la intuición o el llamado, no tengo idea cómo, de dónde salió, no me acuerdo de eso, pero la cosa es que un día estaba teniendo una pre-crisis de pánico, o sea, cuando uno sabe que está como que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, y agarré un lápiz y un cuaderno y escribí Marcia. Y le dije como, tengo pánico, me va a dar una crisis de pánico, no quiero que me haga una crisis de pánico. Y empecé a escribir como flujo de conciencia, que se llama, que es cuando uno escribe de corrido sin censurarse. Y el tema, y aquí es cuando ustedes se merecen la verdad, algunos de ustedes van a decir, no, esto es una locura. Bueno, así fue. Y el tema es que Marcia me empezó a responder, pero de verdad, chiquillas. O sea, como, eh, para mí fue muy especial, como era yo, pero en otra versión de mí misma, ¿se entiende? En otra línea de tiempo, o, ¿cierto? O en otra dimensión, no sé, como ustedes lo quieran ver. Y entonces empecé a tener la práctica de conversar conmigo misma, pero las respuestas que yo recibía eran como alguien como mayor, como muy maduro, como alguien como de verdad que ha vivido toda una vida, ¿se entiende? Y yo no sabía muy bien, yo después me puse a estudiar y y entonces ahora yo tengo mi teoría, ¿cierto? Pero, ay, qué bacán, Leslie, qué bacán, qué bacán, qué bacán. A Leslie le pasa lo mismo. Sí, pero puede ser, puede ser. Bueno, la cosa es que me empezó a pasar porque yo no sé si ustedes alguna vez han tenido crisis de pánico, pero realmente es súper tremendo, súper, 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 súper tremendo. Y uno no ve salida, o sea, es tremendo y se apodera de nuestro cuerpo por la crisis de pánico. Pero me empezó a pasar que cuando hablaba con Marcia, hoy sentía como, sentía un relajo, sentía un amor, sentía una contención, era una cosa tan, tan linda, chiquillas. Y al mismo tiempo, no solamente empezó como esta conversación, no solamente empezó como a contenerme mi crisis de pánico, sino que empezó a darme perspectiva y a darme como otras direcciones, como otras cosas que yo no había pensado para mí, ¿se entiende? Como que de verdad empezó a ser una relación muy especial, esta relación conmigo misma. Y ese es el inicio de mi práctica de escritura consciente. Ese es el inicio. Y entonces nunca más paré, siempre empecé primero, cada vez que tenía como ansiedad o me sentía nerviosa, empezaba a escribir y se me pasaba. Pero que eso era lo impresionante, que se me pasaba, ¿cierto? Y después, en vez de esperar a tener un episodio de ansiedad, lo que empecé a pasar es que empecé a todos los días como a hablar con Marcia, ¿se entiende? Y después empezaron a pasar los meses, los años, y me encontré con información sobre lo que lo llaman en inglés, que es el journaling. Journal, que es como diario, ¿cierto? Como escribir en un diario, pero escribir en un diario no como, querido diario, hoy fui a la feria, ¿cierto? No, sino que como un espacio de escritura consciente, en donde una escribe con un propósito o una intención. Esa intención puede ser emocional, puede ser racional, puede ser sobre el futuro, puede ser para sanación personal, que fue mi primera experiencia con la escritura consciente, puede ser con un objetivo o una intención espiritual energética,
O también puede ser con el objetivo del logro de ciertos objetivos, ya sea diarios, semanales, etc. O sea, como empecé a ver como todas las maneras que una puede como escribir de manera consciente. Y la, la cantidad de literatura que hay en este minuto sobre escritura consciente de verdad que es muy amplia. O sea, yo de verdad que hay un montón, o sea, una de verdad puede leer un montón. Y los beneficios que se observan y que se han estudiado con personas que practican la escritura consciente son inmensos. Yo aquí les anoté varios y se los voy a leer. Bueno, uno, nuestra mano, al escribir, necesitamos sí o sí terminar la oración. Eso significa que la mente, que puede estar pensando como así, ¿cierto? Cuando uno escribe, uno tiene que hacer una oración, uno tiene que aclarar y ordenar la idea. Y eso a nivel de cerebral y a nivel como de pensamiento, de estructura de pensamiento y por lo tanto de patrón neuronal, genera una calma, porque hay un orden. Y eso es súper especial. Solamente ese como beneficio es súper especial. O sea, sobre todo para las personas que sienten que tienen un montón de ruido mental, o que tienen muchas ideas, o que no pueden como decidir, o que no pueden ordenar, o que no tienen estructura, o que no tienen disciplina, que no tienen constancia, muchas veces es porque el exceso de ruido y el exceso y la cantidad de líneas de tiempo que estamos cruzando. Cuando cruzamos líneas de tiempo, cruzamos todo, cruzamos las emociones, el entorno, las personas, todo. En cambio, la escritura consciente tiene la capacidad de separar esas líneas, pero además ordenar los pensamientos, el torrente de pensamiento de cada una de esas líneas, cada una de esas ideas. Sí, yo también estoy de acuerdo, Yanni, que los niños deberían seguir escribiendo a mano, totalmente. Además, conectamos sí o sí con nuestro mundo invisible, chiquillas. Sobre todo con ciertas técnicas de la escritura consciente. Y darle una voz a nuestro mundo invisible es un acto, para mí, es un acto de autodevoción. A mí me pasaba que yo al principio no me permitía escribirlo todo. Me daba nervio, había cosas que me daban nervio escribir, que me daba nervio como plasmar en el papel. Entonces les ponía como código. Y de a poco iba pasando el tiempo y entonces las escribía como un poco y después las escribía y de repente podía escribir como aquello que me daba tanto miedo, aquello que no quería como ni plasmar o que yo ni siquiera yo quería ver, ¿cierto? Y ahí yo me daba cuenta cómo mis procesos iban sanando. Pero de otra manera estaban atrapados, ¿se entiende? Hay personas que les gusta mantener cuadernos, esto siempre me lo preguntan, como, ¿pero qué haces con todo lo que escribes? Y yo, bueno, por lo general lo boto, lo quemo, o lo boto pero lo borro, onda le paso así como lápiz, que uno se demora, ¿sí? Pero que quede como ilegible. Y hay algunos cuadernos que los he botado nomás, pues, porque ya, ¿qué tanto? Si los va a leer el caballero de la basura, en verdad como, ¿qué puedo hacer? Nada. ¿Cierto? Porque de verdad uno se imagina que lo va a encontrar alguien en la calle y le va a sacar fotos y va a saber exactamente qué es de uno y lo va a publicar y todo el mundo, ¿cierto? Como que uno tiene la paranoia y en realidad no es tan así, pero obviamente que hay que tener cuidado o conversar con las personas que están, ¿cierto?, cerca nuestro y decir como esto es mío, es privado, o definitivamente esconderlo, o sea, como ahí una va viendo. Pero si una esto es un paréntesis, ¿ya? Porque me lo preguntan harto, pero si uno está escribiendo cosas que son fuertes del mundo interno, lo que yo recomiendo es como que lo escriban y después sacan las hojas y lo queman. O lo rompen y lo botan. No hay problema, porque la escritura consciente no se trata de guardar lo que uno escribe. Ese es otro proceso de otra cosa que no tiene ni una importancia. ¿Se entiende? Ni siquiera uno tiene por qué leerlo. La escritura consciente es un trabajo total y absolutamente presente, es de mindfulness. Es del presente, del aquí y el ahora, y la conexión con el mundo interno
le damos una voz, un orden, una escritura al mundo, una estructura al mundo interno y lo plasmamos en papel. Entonces eso es súper, súper poderoso porque estamos dándole una voz a nuestra sabiduría interior, a nuestro ser interno, a nuestra intuición y a las voces que por lo general no tienen cabida en un mundo tan industrializado, robotizado como el que vivimos. Es tiempo de calidad con nosotras mismas. Tiempo de calidad es uno de los lenguajes del amor, chiquillas. Entonces eso para mí es como ya súper, súper, súper importante. A través de la escritura consciente una se puede sacar el rollo, chiquillas, en vez de andar con el rollo, caminar con el rollo para arriba y para abajo y llevar ese rollo a todas nuestras líneas de tiempo. En la escritura consciente una puede sacarse el rollo, esto es, pero de verdad como inmenso. Yo, cuando en estas primeras escrituras que yo les contaba, que hablaba conmigo misma, yo me sacaba el rollo de la crisis de pánico de ese momento, me sacaba el rollo de lo que me había gatillado la crisis de pánico, de por qué me lo había gatillado, qué me pasaba en el cuerpo, voy a hablar de esto. Y empezaba a pasar, se empezaba a ver impresionante, o sea, de ver, sacarse el rollo, chiquillas. Ayuda a recuperar nuestra soberanía, por todo lo que hemos hablado y todo lo que vamos a seguir hablando. Es una conversación entre yo, y eso es parte de la autodevoción, es parte del tiempo de calidad, es parte de que yo me hago visible a mí misma. Porque parte del trabajo que hacemos con nuestras emociones, con nuestras sombras, con nuestras luces, pero sobre todo el trabajo de sombra, chiquillas. La escritura consciente tiene un montón de trabajo de sombra. ¿Por qué? Porque trabaja lo que de otra manera se quedaría en la sombra, o sea, reprimido, guardado en una caja, en una habitación oscura, que le llamo yo en mis talleres. Pues las habitaciones oscuras, ¿sí? Ideal para gente dispersa, con déficit atencional o multipasional. Pónganme un corazón las que son dispersas, déficit atencional y multipasional, por favor. Aumenta, aquí me encanta, ay Frank, qué lindo corazón. Aumenta la autorreputación y la autorresponsabilidad, que son bases para la autoestima. Chilo, yo le digo chilo a la mamá abajo. Bajo chilo, ahí estamos. Hay un verbo también en inglés que me gusta mucho, que se llama, que siempre se me olvida cómo se traduce, pero es que en el fondo una se rinde cuentas, el rendir cuentas. Por ejemplo, cuando las niñas que toman asesorías personalizadas conmigo, una de las razones por las que toman esas asesorías personalizadas es porque yo estoy ahí para rendir cuentas. Entonces yo les pregunto como, ya, ¿cómo te fue? Accountability, Verónica, exactamente. Yo les digo, ¿cómo te fue? ¿Y qué hicimos? Y hiciste esto. Y entonces tienen que rendir cuentas. Y esa como presión es súper buena. Porque una tiene un testigo que te está mirando, ¿cierto? Entonces, cuando una escribe, por ejemplo, si un día, esto todo me fue pasando a mí a todo esto, como de verdad estoy hablando así, de verdad con la voz de la experiencia. Por ejemplo, un día a mí me pasaba que yo tenía como problemas en un área de mi vida. Entonces yo ponía como, pucha, que esta persona, que la cuestión, y no sé qué, y me da rabia, y de verdad le daba voz, vamos a hablar de esto, le daba voz a todo lo que me pasaba. Y al día siguiente igual, y al día siguiente igual, y al día siguiente igual, y al día siguiente igual. Y de repente me di cuenta que estaba escribiendo lo mismo con respecto al mismo tema, con respecto a la misma persona, y entonces es mucho más fácil darme cuenta, o sea, como rendirme cuentas conmigo misma, entonces es mucho más fácil decir, chuta Marcia, entonces ¿qué onda? Porque ¿cuál es el común denominador aquí? Yo, po. Yo soy el común denominador, ¿cierto? Como a ver qué pasa. ¿Cómo no haber ningún tipo de evolución? Porque yo me acordaba como de todos los días escribir lo mismo. Entonces, sí, me doy permiso para escribir, sentir, escribir, sentir, escribir, sentir, escribir, sentir, pero llega un momento en que una se da cuenta que una está con el mismo rollo. Entonces, esa sensación de rendirse cuentas a una misma con la escritura consciente aumenta, ¿se entiende? Ya, entonces es más difícil autoengañarse, porque si no, queda en la habitación oscura, ¿cierto? Y por último, ay, me dio como una contractura aquí. Por último, con todo lo que hemos dicho, si una va a hablar de emociones, de otras personas, de estos procesos de las líneas de tiempo, de los paradigmas que una tiene con respecto a cada área, si una va a estar hablando, realmente escribiendo con las técnicas que les voy a nombrar ahora, uno lo va a estar haciendo como de verdad de manera consciente, es muy importante que una
a través de la escritura consciente, que una se diga la verdad a sí misma. Porque por lo general es muy normal no decir la verdad. ¿Cómo estás? Bien. Ay, bueno, ya, chao. Y ahora no está bien. O una tiene que poner esta cara como para la reunión de Zoom o la reunión de trabajo. O una tiene que no sé qué, ¿cierto? Como mucha parte del día pasa con que una no está ni expresando ni comunicando la verdad. Porque no se puede, porque no es el contexto, porque no son las personas adecuadas, por la razón que sea, no es malo esto, ¿cierto? No es necesariamente malo, me refiero. Pero, si ustedes se fijan, la mayor parte de las líneas de tiempo de cada uno de nuestros procesos no estamos en la frecuencia de la verdad. Y la escritura consciente es un excelente mecanismo, es un excelente contenedor para decirse la verdad y conocer cuál es nuestra frecuencia, nuestra vibración de la verdad. Y de esa manera vamos a estar mucho más alineadas con la autenticidad, con la intuición, con la verdadera voz propia, porque no nos vamos a hacer, a nosotras mismas no nos podemos engañar en el fondo. Una sabe, pero con la escritura consciente ese saber interno se incrementa. ¿Sí, chiquillas? Entonces, miren qué entretenido, ¿o no? ¿Dónde está acá? ¿Alguna cosita? Entonces, mientras escriben, sí que están escribiendo, y si no, no se preocupen, porque vamos a hacer preguntas después. Les voy a nombrar 6 técnicas de escritura consciente. ¡Ay, qué entretenido! 1. Esto no tiene orden de prioridad ni de nada, son nomás, ¿sí? Y aquí les puse entre paréntesis, tengo un asterisco así para que no se me olvide. Dice, toda separación en categorías es para propósitos pedagógicos, porque en el fondo, aquí les voy a decir como técnicas emocionales de escritura consciente, técnicas de raciocinio de escritura consciente, pero no es que estamos separando la razón de la emoción, ¿se entiende? Es como cuando yo hablo de cuerpo, mente, corazón, espíritu. Lo separo en términos pedagógicos, didácticos, pero no está separado. Entonces, lo mismo pasa aquí, ¿cierto? En realidad están juntas, pero las podemos separar para pedagogía. Entonces, técnicas emocionales. Voy a hablar de 2 técnicas de escritura consciente emocionales. ¿Escuchan esa guagua que llora? ¿No? ¿No se escucha? La escuchan mis oídos, pero no la está escuchando el celular. En la casa del frente hay una guagua que llora, pero así llora. Llora. Y como que me da como una especie de angustia. ¿Y eso lo escucharon? Ese es mi gato. Ya. ¿Vaya a venir a saludar a las niñas? ¿Va a venir a saludar a las niñas? Saluda a las niñas. Saluda a las niñas. Ay, ya. Sí, es terrible escuchar a las guaguas llorar. Es heavy, y sobre todo por tanto rato. Ya. Técnicas emocionales. Voy a nombrar 2. 1, la técnica de la purga. Esta técnica es escritura consciente de flujo de conciencia. Entonces, la persona que hizo famosa esta técnica se llama Julia Cameron. En su libro, El camino del artista, que lo recomiendo total y absolutamente. La purga, sin ella, lo que decía era que, o lo que dice en su libro, es que una agarre 3 páginas de un cuaderno de tamaño universitario y la llene de flujo de conciencia. O sea, y esto es todas las mañanas. Y esto es para vaciar. Vaciar, es una purga, es un vacío. Y es muy importante que no esté editado, que no esté censurado. La purga
el flujo de conciencia es una purga, efectivamente, es un vacío, es una meditación, es un permitir que el mundo interno se exprese de la manera que sea, que salga, es una manera de dejar de reprimirse y censurarse, y es una manera de conectarse con esa vibración, con esa frecuencia de verdad que yo les hablaba. Es brillante esa técnica, es brillante. Uno puede quedarse pegado con esa técnica para siempre y no hacer nada más. Y Julia Cameron en su libro El Camino al Artista lo asocia a un montón de beneficios. No sé si ustedes quieren saber más de eso, les recomiendo el libro El Camino del Artista, Julia Cameron. Otra manera de hacer una técnica emocional de escritura consciente es hablar de procesos emocionales. Y en ese caso, una de las mejores maneras de hacerlo es separar las líneas de tiempo. Entonces, imagínense que ustedes están viendo su propio tapiz, ¿cierto? Y se ven a sí mismas como, aquí estoy con mi familia, aquí estoy con en mi vida íntima, aquí estoy en mi trabajo, aquí estoy en mi vida espiritual, y una como de verdad, y una toma una de esas líneas, ¿cierto? Y procesa las emociones que están ocurriendo en ese lugar. ¿Por qué estoy diciendo que una excelente manera es separarlo? Porque podemos hacerlo sin separar, pero realmente cuando uno quiere procesar emociones, la claridad es un aliado súper poderoso. La claridad es un aliado súper poderoso. Específico. Las emociones en un contexto específico. Y lo que uno hace es decirse la verdad, todo lo que siente, pero además uno se dice la verdad con respecto a qué me gatilla, por qué, a qué me recuerda, cómo siento en el cuerpo, dónde lo siento en el cuerpo. ¿Se entiende? ¿Hace cuánto tengo esta emoción? ¿Es una emoción que viene como de mi inconsciente, es como instintiva, intuitiva, o es una emoción que yo aprendí por lo que me decían en mi casa que pasa con este tipo de personas? ¿Se entiende? Es una emoción aprendida, heredada, que tiene que ver con mis contratos ancestrales de linaje, o es una emoción que me sale del alma. ¿Qué es? ¿Se entiende? O sea, como de verdad una puede entrar en una emoción y hacerse un montón de preguntas. Eso es lo que voy a hacer en el nuevo, este nuevo módulo de soberanía. Yo les voy a poner las premisas que van acompañados con cada técnica. Entonces es mucho más fácil porque es como responder esas preguntas, ¿se entiende? Es bacán igual porque de repente una no sabe por dónde empezar. Yo soy una persona que la escritura le viene muy fácil. Entonces puedo como, cuando yo escribo, de verdad yo puedo como abrir muchísimo. De hecho, mi profesor de literatura me pidió, por favor, por favor, estudia literatura, como, por favor, estudia literatura, hazte escritora. O sea, como de verdad, para mí es fácil. Pero hay personas que desean instalar la práctica y entonces necesitan premisas. Y eso es lo que yo entrego. Ya, bacán. Entonces, emocional, ¿cierto? Tenemos la purga, flujo de conciencia. Julia Cameron te propone 3 páginas. O la de los procesos, que es la que acabo de explicar, procesos emocionales, en donde lo que yo recomiendo es separar cada proceso y entrar y sacarse el rollo y decirse la verdad, ¿cierto? Y mirar hacia el pasado, mirar hacia el futuro, mirar hacia el presente, mirar al cuerpo, mirar la interacción, etc. Después, una segunda técnica de escritura consciente son las técnicas de raciocinio, que es donde yo me hablo a mí misma y ocupo la mejor versión de mi intelecto y de mi lógica para sacarle el rollo a una situación. Y esto es buenísimo, porque muchas veces no hacemos eso, como no ocupamos nuestro intelecto y nuestra lógica a nuestro favor, sino que está como mezclado, ¿cierto? De hecho, en el taller Alquimia, que es el taller que habla de la ansiedad, hay un módulo que se llama mapas mentales. En el módulo mapas mentales, que justo hoy día la Pepita me lo mencionaba, el módulo mapas mentales es como observar cómo la ansiedad crea
patrones, estructuras y procesos mentales que si pasan desapercibidos por falta de este como raciocinio, la ansiedad empieza a crecer, a crecer, a crecer, y nuestra mente nos presenta un montón de panoramas catastróficos que generan alarmas en nuestro cuerpo, que es como el palpitar, o que se abre la garganta, o que a uno le dan ganas de llorar, o que a uno le dan ganas de meterse en la cama, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? La escritura consciente del raciocinio tiene que ver con entender cómo estamos ocupando nuestro intelecto, nuestra razón, nuestra lógica, ya sea a favor o en nuestra contra, o si no lo estamos ocupando en absoluto. La técnica de escritura consciente nos ayuda a aclarar la mente, a aclarar las ideas y evaluar las ideas de acuerdo a la evidencia. Pero no solamente de acuerdo a la evidencia, sino que también de acuerdo a el registro que tenemos en nuestra mente, porque muchas veces la mente saca conclusiones solamente por memoria, en vez de decir, no, pues esto es algo diferente. ¿Sí? Entonces, mezclamos las líneas de tiempo, a eso me refería como, por eso empecé a hablar de las líneas de tiempo al principio, como muchas veces estamos viviendo algo ahora, y la que está sacando conclusiones es la línea de tiempo de la niña interna, o de la relación que tuvimos antes, o etcétera. ¿Se fijan? Súper interesante. Una de mis técnicas favoritas de la escritura consciente, como ocupando el raciocinio, es la técnica de Byron Katie. Byron, así como B larga, Y, Byron, Katie, con K, Katie, Byron Katie. Ella es mujer, pero le pusieron Byron, porque parece que el papá tenía como un rollo, no sé, como una historia media rara. La cosa es que ella tiene un trabajo de literatura muy amplio que se llama The Work, el trabajo, The Work. Y ella ocupa una técnica muy sencilla, que lo pueden googlear, chiquillas, y les va a aparecer, hay videos, en donde una aclara las ideas y las procesa de una forma racional, pero a nuestro favor. Esto es, cuando yo estoy hablando de una forma racional, no estoy hablando de reprimir nuestras emociones, sino que estoy hablando como de verdad ocupar la mejor versión de nuestro intelecto. O sea, inteligencia emocional, finalmente, ¿cierto? Entonces, ella dice, ok, ¿qué te pasa? ¿O cuál es tu creencia con respecto a esto? Tal. Ya. Primero, la primera pregunta que te hace, ¿es verdad lo que estás diciendo? Entonces una dice como, sí, pues es verdad, ¿cierto? Y entonces después te dice, ¿es absolutamente verdad? Y con esa pregunta lo que está diciendo es que si tú fueras a la Corte Internacional de la cuestión del bla, 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 y tú dijeras esto que estás diciendo, esta creencia, esta problemática que tienes, tú puedes comprobarlo empíricamente, y entonces que en esta Corte Mundial del bla, 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 bla quede el registro de esta verdad. Entonces eso suena como súper, ay, que le está volviendo con la Marcia. Pero es que de verdad que uno de repente cree y se dice como supuestas verdades. Como es que no puedo vivir sin esta persona. Como es que esto es demasiado difícil, yo no lo puedo hacer. No, es que es imposible. ¿Se fijan? Una a sí misma se habla como en absolutos. Los siempre, los nunca. Eso es lo que acabo de decir exactamente, Verónica. Los siempre, los nunca. Una se habla y una como que de verdad piensa en absoluto, como, no, me va a dejar, no, me va a abandonar, no, no me quiere, obvio que está con otra. Como el absolutismo como de la mente, ¿cierto? Como, no, es que yo no puedo. El yo no puedo, ese ya es, pero el rey, ¿cierto? Del absolutismo. ¿Cierto? Entonces lo que ella te dice es como, es verdad, pero es absolutamente verdad, como verdad absoluta, la podemos registrar como verdad absoluta. Y después, ella te dice, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de persona serías si tú no tuvieras esta creencia o esta verdad internalizada en tu cuerpo, en tu corazón, en tu ser? ¿Qué tipo de persona serías? ¿Qué estarías haciendo ahora si tú no tuvieras internalizado esta creencia? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué estarías sintiendo? ¿Qué cambios habrías hecho?
¿Qué acciones estarías tomando ahora, cierto? ¿Qué decisiones, etcétera? Y después te dice, da vuelta, sí, Rosita, ¿cierto? Si te emociona, busca el trabajo de ella, búscalo. Y después lo da vuelta y te dice, cambia la premisa. Cambia la premisa. Entonces, por ejemplo, una de las premisas es como, necesito tener una pareja para ser feliz. Entonces ella no solamente te dice como cambia la premisa como al opuesto, como por ejemplo, no necesito una pareja para ser feliz. No, ella va más allá de eso y te dice, juguemos con la premisa, con la oración. Entonces, por ejemplo, la primera oración es, necesito una pareja para ser feliz. No necesito una pareja para ser feliz. Ser feliz. Ser feliz en pareja. Ser feliz sin pareja. ¿Qué necesito para ser feliz? Me necesito a mí para ser feliz. Y uno va como jugando con la oración, ¿se entiende? Eso es súper interesante. Y lo que eso va creando es más perspectiva mental, hasta que de repente algo te hace como clic. Y una se queda en ese lugar, como esta es la creencia que prefiero tener, o este es el paradigma el que prefiero transformar en el fondo, ¿cierto? Y después ella te dice, busca una evidencia. Entonces, por ejemplo, la niña que decía, como necesito una pareja para ser feliz, y después se queda como, en realidad no necesito a nadie para ser feliz, me necesito a mí mismo para ser feliz. Ok, entonces ella le dice, busca una evidencia. Y la niña dice, fui al cine con mis amigas y fui feliz. Bacán. Entonces ya hay una evidencia de que tu absoluto no era verdad, ¿cierto? O me fui a comprar ropa con mi mamá y fui feliz. O estuve dando vueltas en el pasto con mi perro y fui feliz, ¿cierto? Entonces uno busca como la evidencia y eso es hacerse un raciocinio a una misma, solamente con un proceso mental, súper empírico, para aclarar la mente, aclarar las ideas o cambiar paradigmas o encontrar más perspectiva u otra mirada en nuestros propios procesos, ¿se entiende? Ese es uno de los ejemplos del trabajo de raciocinio. Me encanta el trabajo de raciocinio, porque de repente de verdad que uno se tiene como que aterrizar. Y esto es aplicable a todo. Parte del trabajo de raciocinio también es la neutralización, como neutralizar las cosas. De repente uno tiene estos absolutos y uno siente como un montón de emociones, pero de repente uno sencillamente lo único que necesita es neutralizar. Ya. Otra técnica de escritura consciente, técnica número 3, es técnicas de manifestación. Entonces, aquí sí me estoy poniendo un poco como New Age, pero no tanto. ¿Por qué New Age? Porque la palabra manifestación es como de New Age, ¿cierto? Como, manifestación. Pero la verdad es que ya no. El año pasado hice un curso, que lo voy a repetir este año, a mitad de año, que se llama Reconexión Mujer-Cuerpo. Entonces me puse, antes de hacer ese curso, haciendo ese curso, me puse a estudiar mucho, mucho, mucho sobre la conexión mente-cuerpo. Y últimamente, en los últimos años, hay un montón de disciplinas que se han dedicado como de verdad a hablar de la importancia de la conexión mente-cuerpo, cómo está mucho más unida de lo que la ciencia nos explica o nos enseña, y cómo de verdad nuestro cuerpo y la energía sutil alrededor de nuestro cuerpo es sencillamente la proyección de nuestro cerebro y que nuestro cerebro está continuamente cambiando y adaptándose al entorno o adaptándose al lenguaje interno, mental, físico, emocional y, si tú quieres, también espiritual. Eso quiere decir que nuestro cerebro va cambiando y nuestro cuerpo y cuerpos sutiles también. Cuerpos sutiles me refiero como a la energía electromagnética que hay alrededor nuestro, ¿cierto? Que está a medida y tampoco, no estoy hablando, ¿cierto? De algo como que no exista. O que no tengamos la certeza de que existe, ¿cierto? Eso para mí es súper importante. Entonces, me dediqué a ver una entrevista, que discúlpenme, no tengo el nombre de la niña ahora, pero es una neurocientífica, que decía que, en el fondo, todo eso que la gente New Age empezó a decir, de que nuestros pensamientos crean nuestra realidad, ella dice que eso ya está comprobado.
en el fondo, científicamente, ¿se entiende? Entonces, cuando yo hablo de la técnicas de manifestación, me refiero como a eso, como que de verdad nuestro cerebro y nuestro cuerpo y cuerpos sutiles se van a ir modificándose de acuerdo a este lenguaje interno y de acuerdo a la acción que tomemos alineada con este lenguaje interno, pero lo que ya también está comprobado es que cuando uno cambia, el entorno cambia. Y cuando el entorno cambia, uno cambia. Y en el fondo esto lo han comprobado como poniendo células una al lado de la otra, o lejos, o poniendo como materia y no sé qué. O sea, como de verdad es súper interesante. Es súper interesante. Por ejemplo, chiquillas, cuando una escribe, existe este estudio de la escritura, se olvidó, pero que te leen como que te leen la onda, ¿cierto? Que te leen la psicología con la escritura. Que alguien ponga la palabra, por favor. Se me olvidó. Grafología, gracias, Verónica. Entonces uno escribe de una manera y la gente que estudia grafología te dice como, tú tenías este rollo con tu mamá, tú tenías este rollo con tu mamá, tú tenías esta cuestión de liderazgo, tú tenías este tipo de personalidad. Pero algo que la gente no dice mucho, pero que es real, es que si tú cambias tu letra, cambia toda esa cuestión. Súper brígido. Tú cambias tu letra y tu cerebro cambia. Entonces, por ejemplo, si tú quieres llamar, un besito, por ejemplo, si tú quieres tener como más autoconfianza, más autoliderazgo, tú sabes qué características tienes en tu letra y tú cambias tu letra y ayudas a tu cerebro a tener más autoconfianza y más autoliderazgo. ¿Se entiende? Es súper cuático esto. Lo mismo pasa con la postura, lo mismo pasa con la respiración, lo mismo pasa con los músculos que ocupamos en nuestra cara, lo mismo pasa con la manera que tenemos de caminar y de distribuir nuestro peso. Lo mismo pasa con todo, de verdad que es muy brígido, esta conexión mente-cuerpo. Cáchense la vuelta que me estoy dando para decirles que la escritura consciente de manifestación tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, una manera súper simple de la manifestación a través de escritura consciente es escribir afirmaciones. Solamente con escribir afirmaciones, uno ya está generando una nueva visión, ¿cierto? Una nueva perspectiva. Si además uno escribe afirmaciones, que hay un montón de maneras de escribir afirmaciones, hay un montón, no me voy a meter ahí, hay un montón, ya. Hay algunos, y no todo el mundo está de acuerdo con esto, como algunos dicen que tiene que ser en el presente, otros dicen que tiene que ser como en forma de pregunta, otros dicen que tiene que ser no sé qué, no me voy a meter ahí, ustedes elijan, si les interesa este tema, ustedes estudian y vean, ¿cierto? Lo que a ustedes más les guste. Entonces, una forma es escribir afirmación. Otra cosa es escribir la afirmación y sentir la emoción de la afirmación. Otra cosa es escribir la afirmación y visualizar la afirmación, además visualizarla como en la mente. Otra cosa es escribir la afirmación y hacer o encarnar de alguna manera lo que uno escribió en el día a día. Y así, o sea, como hay un montón de técnicas de que uno escribe y que esto se va plasmando como en la vida, en el fondo. Una manera de escritura para manifestación es a través de las afirmaciones. La escritura consciente para la manifestación a mí me ha traído resultados muy, muy, muy potentes, chiquillas. Porque me conecta con cosas que yo de verdad he querido traer a mi vida, y lo que yo hago es que escribo lo que quiero traer a mi vida, pero además le saco el rollo. Entonces la voy limpiando de cualquier interferencia que tenga, emocional, todo lo que les dije antes. Y hago un trabajo como de raciocinio, lo que les dije antes, con respecto a lo que yo quiero atraer a mi vida o crear en mi vida, ¿se entiende? Y además escribo las afirmaciones. Y cada vez que he hecho ese proceso me ha traído resultados como de verdad bien, bien increíbles, o sea, como funciona. A mí me funciona. Y hay muchos libros con respecto a esto y hay un montón de literatura, hay videos, hay cursos. O sea, yo de verdad siento que hay poder cuando una escribe, y sobre todo todos los días, y una le saca el rollo a ese objetivo o a esa visualización,
y además uno se puede conectar con la versión de una misma que está logrando esto, que tiene más herramientas para esto, y esa es una manera también de colapsar el tiempo. Entonces, de verdad es súper interesante el tema de la escritura consciente para la manifestación, súper bonito. Ya, cuarta categoría de escritura consciente es para la sanación, y aquí hay una técnica, hay muchas, pero hay una técnica muy bonita, chiquillas, que es la escritura creativa para sanación. Hay gente que enseña a escribir cuentos de niños para sanar a nuestro niño interno. Hay gente que enseña a escribir literatura erótica para sanar nuestra energía sexual. ¿Se entiende? ¿Para dónde voy? Escritura creativa para sanar aspectos de nuestra vida. Yo conozco una persona que se sanó de fibromialgia con la escritura creativa. Súper bonito. Bueno, conozco muchas mujeres que han sanado su vida sexual, su energía sexual a través de la literatura erótica. Sí, pero es muy lindo. Hay gente que cuenta su propia historia, pero con personajes de ficción, historias de nuestra infancia, y en el fondo como que les ayuda como a cerrar. Porque en el fondo el adulto, si una, por ejemplo, está haciendo escritura creativa para la niña interna, nosotras ahora de adulto le podemos contar una nueva versión a nuestra niña interna y decirle, ¿sabe qué? Sí, pues nos pasó eso, pero mira dónde estamos ahora, en el fondo, ¿cierto? Entonces la adulta tiene mucho que decirle a la niña interna. Y se lo puede decir de una manera linda, se lo puede decir de una manera lúdica, o también hay técnicas de que una escribe como una parte de la historia de una a través de personajes de ficción y uno le pone toda la cuestión, pero con humor, escritura como de humor, como chistosa, como para reírse de una misma, en el fondo, ¿cierto? Como qué rico. Entonces la escritura creativa es una manera muy bonita de sanación. Bueno, la purga emocional, que nombré antes, también es sanación, ¿cierto? Por eso les dije que no son categorías como separadas. Ya, la escritura creativa yo la encuentro, pero demasiado linda. Hay gente que hace escritura creativa para manifestación. Entonces escriben como el futuro que quieren y así lo escriben, así de verdad, como y se ponen en un... O sea, como que escriben su historia. ¿Se entiende? Pero en el futuro. Súper bonito. Ok. Quinta categoría, escrituras para espirituales o energéticas. Así como el máximo ejemplo de esto es la escritura de gratitud o escritura de oración. Escribir la gratitud diaria, escribir una hoja de gratitud, escribir 10 cosas de gratitud diaria, es de verdad súper bonito, súper poderoso, súper lindo, súper conmovedor. Una realmente se va dando cuenta de todas las cosas que una tiene para dar la gracia. Y otra manera es la escritura de conversación con Dios, ¿cierto? O de oración con Dios. Con Dios, diosa, universo, como ustedes lo quieran llamar. O en vez de Dios le podemos poner nuestro ser superior, o la verdad como ahí usted inserte la palabra, ¿cierto? Porque podemos estar hasta mañana. Y por último, la sexta técnica es escritura consciente para logro de objetivos, orden y disciplina. Y es cuando una escribe lo que una quiere lograr, lo que una necesita, cuáles son las prioridades y qué requisitos emocionales, físicos, mentales necesito, ¿cierto? Y como que una se pone como en el lugar de que una es como la jefa de una misma, o la entrenadora de una misma, o la coach de una misma, ¿se entiende? Es cuando uno se hace su propio, una es su propia coach, lo voy a poner así. Entonces una dice como, ok, estos son los objetivos de la semana, o estos son los objetivos del día, cuáles son las prioridades, qué cosas tienen que terminar sí o sí, y a eso uno puede como de verdad también sacarle el rollo, como, pucha, es que no tengo ganas, ya, pero ¿qué versión nuestra queremos que gane? La versión de que no tiene ganas, que como las ganas en verdad que no... Las ganas hay que sacarlas de la ecuación, las ganas son cualquier cosa. La escritura consciente no es como las ganas, es como que una de verdad escribe desde los lugares más intencionales que tenemos. Las ganas no son intencionales, las ganas aparecen, son químicas, hormonales, del entorno, como que las ganas son cualquier cosa.
¿sí? O sea, una cosa es estar cansada y necesitar descanso, sueño, nutrición, hidratación. Las ganas son otra cuestión, nada que ver. Y ahí de verdad que yo sugiero como removerlas de la ecuación. Si están, bacán, es como una cerecita arriba de la tarta, pero nada más. Las ganas no son soberanas. Las ganas es lo contrario a la soberanía. Bueno, una de las maneras más bacanas que hice como para canalizar este como amor por la escritura consciente son mis cuadernos de trabajo, chiquillas. Las que tengan las que hayan comprado mis cuadernos de trabajo, por favor, pónganme corazones y pónganle recomendaciones, porque son bacanas mis cuadernos de trabajo, encuentro yo. Eh, y ahí, las que tienen los cuadernos de trabajo saben que, en el fondo, yo planteo 3 temas, tengo 3 cuadernos de trabajo, podría tener 10.000, de verdad, y les voy poniendo premisas de desarrollo. Entonces, ese es un ejemplo muy, 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 muy claro de cómo a mí me gusta hacer la escritura consciente. Entonces, hay algunas premisas de desarrollo que tienen que ver con planificar, hay otras premisas de desarrollo que tienen que ver con visualizar, otras que tienen que ver con sentir, otras que tienen que ver con un montón de cosas. Crear, entonces, mis cuadernos de trabajo son un muy, muy buen ejemplo de un súper bacán uso de la escritura consciente. Eso, chiquillas lindas, terminó la clase. Esta es una clase, como les digo, de introducción del nuevo módulo que hay en soberanía. Ya. Quiero hablarles también, quiero decirles que, acuérdense, full transparencia, esto es parte del comienzo de mi ciclo de soberanía. Permiso, me voy a arreglar la pechuga, porque se me está como subiendo el pelo. Ya. Y en este minuto, a partir de este momento, empieza el periodo de preventa de mi taller de soberanía, que es el valor más barato que va a tener Forever and Ever. Forever and Ever. Porque ese taller está cada vez más bacán. Entonces, las que tengan interés, como como ganas de estar en mi taller de soberanía, háblenme por fin y yo les doy la preventa y toda la cuestión. Ya, chiquillas, gracias. Gracias, Majo. ¿Tiene alguna pregunta, querida? Se pueden desmutear o la pueden escribir en el chat. Y el taller de soberanía viene con entrenamiento físico, chiquillas. Viene con training. ¡Uy! Gracias por sus palabras tan lindas. Qué entretenido. Me encanta hablar de todos los días. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chiquillas? ¿Bellas? Gracias, Cintia. Gracias, Yanni. Marcia, dejaste clarita la vida. Ah, no, me encanta la vida. La Ángela tiene los 3, ¿verdad, Ángela? Gracias, gracias, Mariel. Gracias, Verónica. Bacán. Gracias, Paula. Muchas gracias. Un saludo para las niñas que van a ver esta grabación en el futuro. Desde el futuro también pueden mandar también pueden mandar sus preguntas y sus cositas. Ya, la que quiera participar del concurso puede sacar pantallazo ahora. 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 ¡Ay, qué buena, Rosita! Acuérdense de etiquetarme, recomendar, si es que les nace recomendar estos talleres, estas charlas que son gratuitas. Y eso. Y van a entrar en el concurso. Ya, lindura, si nadie tiene una pregunta, me retiro. Fue un placer estar con ustedes. El taller del día domingo va a estar súper bueno también. Y es este mismo link. Eso les puse en el cuestión, ¿cierto? Este mismo link. Pero igual voy a tener que mandar todo de nuevo. Ya. Besos, chiquillas. Gracias por estar. Las quiero. Nos vemos. Chao.